Mi hijastro derribó la puerta de mi hotel a las 3 de la mañana, así que cancelé todo. Una historia de venganza Mi familiar. nombre es Rick Alverson y a las 3:07 de la mañana en el piso 14 de un hotel de Honolulu, mi hijastro pateó mi puerta hasta que estalló hacia adentro. Entonces mi esposa se metió entre las astillas y susurró como si yo fuera el problema. Simplemente dale lo que quiere. Por un segundo no pude moverme. No porque tuviera miedo de Evan. Evan Mercer tenía 28 años y era ruidoso, no duro, pero el sonido de esa puerta rompiéndose hizo algo dentro de mí. No era solo madera. Era una línea, un límite. Uno que había pasado años intentando mantener en orden en un matrimonio que siempre quería doblegarse. El pasillo exterior estaba en completo silencio, como es habitual en los hoteles. Silencio alfombrado, aire acondicionado suave, el zumbido lejano de un ascensor en algún lugar. Entonces Evan lo llenó con su aliento de borracho y su rabia. «Quiero esa habitación ahora», gritó como si fuera dueño de todo el piso. Llevaba pantalones cortos y una camiseta negra barata, del tipo que se compra en una tienda para turistas. Sus ojos estaban rojos. Su cabello estaba erizado como si hubiera estado durmiendo, pero yo sabía que no era así. Podía oler la barra en él. Cerveza, algo azucarado y ese toque picante del tequila. El tipo de olor que se mete en tu nariz y te dice que ya hay problemas. Linda estaba detrás de él, descalza, con una bata y el cabello recogido en un moño desordenado. Su rostro estaba contraído, cansado, molesto. Estaba molesto conmigo, no con él. Rick, dijo, usando ese tono que guardaba para cuando quería algo de mí sin parecer que lo quería. No empeores esto. Solo cambia de habitación. Está molesto. Molesto. Como si un hombre adulto derribando una puerta a las 3 de la mañana fuera un cambio de humor. La miré fijamente y ella no me miró a los ojos. Se quedó mirando el pestillo roto como si ya estuviera decidiendo cómo explicárselo a la recepción. Evan señaló más allá de mí, hacia mi habitación, hacia la cama king junto a la ventana. Las cortinas estaban entreabiertas. Afuera, Honolulu brillaban las farolas, los puntos móviles de los coches, la línea negra del océano en la distancia. Se suponía que era romántico. Parecía una postal. En ese momento, parecía un escenario para una humillación. Esa, dijo Evan. Esa es la habitación que voy a reservar. Esta es nuestra habitación, dije, y mi voz también me sonó extraña. Tranquila, demasiado plana, como si me estuviera escuchando a mí misma desde el otro lado de la habitación. Evan torció la boca. Ya no. Linda finalmente me miró, y sus ojos tenían esa mezcla familiar de presión y lástima. La mirada que decía, sé la hombre más grande, sé el adulto. Pague el precio para que todos podamos volver a fingir. Rick, dijo de nuevo, más suave, casi suplicante. Sabes que lo está pasando mal. No seas egoísta por una cama. Egoísta. Esa palabra cayó como una bofetada porque no se trataba de una cama. Se trataba de todo lo que había estado tragando durante años. Los billetes, el alquiler, Evan no podía cubrir los préstamos temporales que nunca regresaron. La forma en que Linda siempre podía encontrar una razón para el comportamiento de Evan no era realmente su culpa. Y de alguna manera siempre se esperaba que yo fuera el que lo absorbiera. No respondí. Me quedé allí de pie, con mi camiseta y mis pantalones cortos de pijama, con el aire fresco golpeando mis piernas y sintiendo el suelo firme bajo mis pies mientras todo lo demás se movía. Detrás de Evans, alguien abrió una puerta al final del pasillo. Apareció la cabeza de un hombre, entrecerró los ojos y luego volvió a desaparecer. Escuché un clic del pestillo. Nadie quería involucrarse. Miré el marco de la puerta roto.
La madera se partió limpiamente en el lugar donde había estado el pestillo. Un trozo de roble colgaba como un diente flojo. La bisagra crujió bajo la presión de la puerta colgando mal y sin querer para mi cerebro hizo lo que siempre hacía. Comenzó a ordenar la escena como un archivo. Daños, responsabilidad, una entrada forzada, no una simple queja por ruido. Si llamaran a seguridad, escribirían un informe del incidente. Tomarían nota de quién estaba registrado en la habitación. Revisarían las cámaras. Siempre revisan las cámaras. Pasé 30 años leyendo la letra pequeña de accidentes que la gente juraba que no habían sido culpa suya. Había auditado reclamaciones por huracanes, incendios en la cocina y resbalones y caídas en los pasillos de los supermercados. La gente podía llorar y gritar todo lo que quisiera. Al papeleo no le importó. Caminé hacia la cómoda, abrí el cajón superior y saqué mi pequeño cuaderno negro. No era grande, cabe en el bolsillo de mi chaqueta. Había llevado algo parecido conmigo desde los años 80, cuando mi primer jefe me enseñó el valor de escribir las cosas en el momento en que sucedían. Hice clic con mi bolígrafo Parker, uno antiguo de plata que me regaló mi padre cuando me ascendieron y escribí. 3:07 de la mañana. Evan derribó la puerta de una patada y exigió una habitación. Linda estaba presente. Evan me miró parpadeando. ¿Qué estás haciendo? Recordando, dije. Las cejas de Linda se juntaron. Rick, no hagas eso. Vamos. Ella siempre odiaba cuando me quedaba así de callada. Cuando me volví procedimental, le gustaban las emociones que podía controlar. Mi silencio era un muro que ella no podía escalar. Evan dio un paso adelante con el pecho inflado. Mover. Me lo llevo. Lo miré por un largo segundo. Pensé en agarrarlo por el cuello y empujarlo hacia el pasillo. Pensé en levantar la voz y dejar que todo el piso escuchara lo ridículo que era. Pensé en lo satisfactorio que sería sentirme durante quizás 10 segundos. Y luego pensé en las cámaras. Pensé en lo rápido que un hombre de mi edad se convierte en el villano de la historia de otra persona si no hay pruebas. Pensé en cómo Linda lo distorsionaría más tarde. ¿Cómo diría que lo perdí? ¿Cómo diría Evan que fui hacia él? Y cómo la verdad se volvería borrosa en el momento en que tuviera que pasar por sus bocas. Di un paso atrás. No porque me estaba rindiendo, sino porque estaba dando un paso al frente. Bien. Yo dije. El rostro de Evan se iluminó con un alivio satisfecho, como si hubiera ganado algo, como siempre había creído que ganaría. Linda dejó escapar un suspiro como si finalmente me hubiera comportado. Gracias, dijo y lo decía en serio. Quería decir gracias por no obligarla a elegir en el momento. Quería decir gracias por hacerlo más fácil para ella. No respondí. Caminé hacia el armario y saqué mi maleta de debajo de las camisas colgadas. Me moví lentamente, deliberadamente. Doblé mi ropa con las esquinas ordenadas, tal como me enseñó mi madre. Empaqué mi cinturón, mi cepillo de dientes y mi kit de afeitado. Evan me empujó y entró en la habitación, dejándose caer en la cama como un adolescente que reclama el sofá. Se quitó las chanclas y se rió para sí mismo. Podía escuchar el océano a lo lejos cuando el aire acondicionado bajaba un volumen tenue detrás del ruido de la ciudad. También podía oír los latidos de mi corazón, firmes y fuertes, como si tuvieran algo que demostrar. Linda estaba en la puerta, con los brazos cruzados, observándome hacer el equipaje. Ella no se ofreció a ayudar. Ella no se disculpó. Ella ni siquiera parecía avergonzada. «Estás siendo dramático», dijo como si no pudiera soportar el silencio. «Es una noche». «Una noche», repetí y mi voz se mantuvo firme. «Seguro». Cerré la maleta, la recogí y pasé junto a ella hacia el pasillo.
La alfombra bajo mis pies descalzos se sentía más áspera allí, como si no estuviera hecha para la piel. Las luces del pasillo eran tenues y amarillentas, ajustadas a baja temperatura para mantener la calma. La calma parecía insultante. Linda me siguió 2 pasos. ¿A dónde vas? Me giré para mirarla. Evan ya estaba riendo en la habitación detrás de ella, murmurando algo sobre finalmente. Quería decir 100 cosas. Quería decirle que había pasado años siendo el adulto en una casa que seguía recompensando la crueldad infantil. Quería decirle que un hombre solo puede doblarse unas cuantas veces antes de permanecer doblado. En cambio dije algún lugar con cerradura. Su boca se abrió. Por un segundo vi verdadera ofensa en sus ojos. Ni culpa, ni preocupación. Me sentí ofendida como si la hubiera insultado, no como si hubiera visto a su hijo entrar a nuestra habitación. Rick, ella empezó. No esperé el resto. Caminé hacia el ascensor con mi maleta rodando detrás de mí, la puerta rota todavía abierta como una herida allí atrás. El ascensor llegó con un suave sonido. La puerta se abrió. Entré y presioné el botón del vestíbulo. Cuando las puertas se cerraron, lo último que vi fue el rostro de Linda, parada en el pasillo, envuelta en una bata, mirándome como si la hubiera avergonzado en público. El ascensor descendió suavemente y los números de los pisos fueron pasando. 14, 13, 12. Mi teléfono vibró una vez en mi bolsillo, un mensaje de texto de Linda. No hagas nada estúpido, me quedé mirando esas palabras. Ni siquiera había hecho nada todavía. Pero en esa silenciosa caída hacia el vestíbulo supe que ya no tenía que pagar por la paz de los demás. Y también conocí algo más frío y más claro que la ira. Cuando derribas una puerta, no puedes decidir qué pasa después. El vestíbulo estaba casi vacío cuando hice rodar mi maleta por el suelo de mármol. Era esa extraña hora en la que viven los hoteles. Demasiado tarde para la noche, demasiado temprano para la mañana. Las lámparas de araña se atenuaron. Una pareja soltera dormitaba en un sofá cerca de los ascensores, con las sandalias quitadas y las cabezas inclinadas una contra la otra. En algún lugar detrás del escritorio, una impresora zumbaba y se detuvo. El recepcionista nocturno levantó la vista cuando oyó las ruedas. Era joven, de unos 20 años, tal vez con un uniforme perfectamente planchado y ojos que ya habían visto demasiadas versiones de la misma historia. No me preguntó por qué me iba a las 4 de la mañana. Él simplemente se enderezó y sonrió de la forma en que los hoteles te enseñan a sonreír. Buenos días, señor. Me detuve en el mostrador y puse mi maleta en posición vertical. Sentí su peso en mi mano, la sólida seguridad de algo que todavía era mío y podía llevarlo. Necesito hacer un cambio en mi cuenta, dije. Sí, señor. Necesito dividir el folio, dije lenta y claramente. Efectivo inmediatamente. Parpadeó una vez, no confundido, solo recalibrando. Por supuesto, dijo. ¿Me puede dar el número de su habitación? 1402, dije, pero a partir de ahora esa habitación ya no está ligada a mi tarjeta. Sus dedos se detuvieron sobre el teclado. Señor, ¿está usted haciendo el check-out? Sí. Y el resto de invitados se harán cargo de sus propios gastos. Él asintió profesionalmente. Un momento. Observé su pantalla desde la distancia. En mi trabajo aprendes a mirar sin mirar fijamente. Vi que el cursor se movía y los campos se rellenaban. Nombres, fechas, códigos de autorización, la silenciosa maquinaria de la rendición de cuentas poniéndose en funcionamiento. ¿Puedo confirmarlo? Dijo, mirando hacia arriba, que todos los gastos futuros relacionados con la habitación 1402 deberían eliminarse de su autorización. Eso es correcto. ¿Y daños y perjuicios?
Eso también es correcto. Dudó solo por una fracción de segundo. Señor, estoy consciente de que hubo uno. Dije que por eso estoy aquí. Él asintió nuevamente. Comprendido. Escribió durante otro minuto y luego deslizó un papel sobre el escritorio. Por favor, revise y firme. Lo leí con atención. Marca de tiempo. Autorización eliminada. Responsabilidad transferida. Limpio, correcto, firmé. Cuando devolví el papel, sentí que algo se aflojaba en mi pecho. No es exactamente alivio. Más bien como una alineación, como una articulación que vuelve a su lugar. Gracias, dijo el empleado. Si necesitas ayuda con el transporte al aeropuerto, yo me encargo. Salí al cálido aire de la noche. Hawái olía diferente a esa hora. Flores de sal, un toque de basura de algún lugar invisible. La parada de ballet parking estaba vacía, pero un Uber llegó en cuestión de minutos. Cargué mi maleta y me deslicé en el asiento trasero. Mientras nos alejábamos, miré hacia el hotel. 14 pisos de luz y cristal. En algún lugar allá arriba, mi esposa y su hijo probablemente estaban celebrando, ya reescribiendo la historia en sus cabezas. Rick cedió. Rick siempre cede. Mi teléfono volvió a vibrar. Linda, ¿a dónde vas? No respondí. El conductor conversó sobre el tráfico y los vuelos. Asentí en los lugares correctos, mientras mis pensamientos retrocedían a través de los años como un carrete lento. Evan a los 16 portazos en nuestra casa de Fort Wayne. Evan, de 22 años, me llama desde un estacionamiento del condado porque su auto había sido confiscado. Evan a los 26 años jurando que me pagaría esta vez. Cada vez Linda decía lo mismo. Él está intentándolo. Él es sensible. No lo presiones. Y cada vez que pagaba dinero, silencio, dignidad. El aeropuerto también estaba tranquilo. Unos cuantos viajeros de ojos enrojecidos se encorvaban tomando café. Un conserje empujaba un trapeador sobre unas baldosas que se veían bajo luces fluorescentes. Revisé e imprimí mi tarjeta de embarque y me senté en la puerta con mi maleta entre los pies. Saqué mi cuaderno y escribí otra línea. 4:21 de la mañana salió de la propiedad. Folio dividido. Mi teléfono vibró otra vez. Esta vez fue un mensaje de voz. La voz de Linda sonó tensa y molesta. Rick, esto es ridículo. Evan simplemente está borracho. Estás haciendo un gran alboroto de la nada. Llámame. Puse el teléfono boca abajo. Cuando abordé el avión, tomé un asiento en la ventana. Cuando despegamos, las luces de Honolulu se estiraron y dispersaron, luego desaparecieron en la oscuridad. Observé hasta que no quedó nada más que ver. En algún lugar sobre el Pacífico, mi teléfono vibró nuevamente. Otro mensaje de voz. Este es más nítido. No pueden abandonarnos, dijo Linda. Estás actuando como un niño. Cerré los ojos y respiré hasta que los motores se convirtieron en un rugido constante en lugar de una presión en mi cráneo. Sentí una opresión en el pecho. No es exactamente pánico, sino una advertencia. El tipo que no se ignora a mi edad. Me aflojé el cuello y me recordé a mí mismo que debía beber agua. Cuando aterrizamos de nuevo en tierra firme, ya había tomado una decisión. No iba a discutir. De regreso en Fort Wayne, el aire se sentía más pesado, más fresco, familiar. Conduje directamente a la cooperativa de crédito después de dejar mi maleta en casa. El cajero me conocía por mi nombre. Ella me preguntó si quería lo de siempre. Sí, dije. Y necesito poner una retención temporal en una tarjeta. Ella no preguntó por qué. Mientras trabajaba,
mi teléfono se iluminó nuevamente. Un texto esta vez. Linda, el hotel dice que Evan tiene que pagar la puerta. Arregla esto. Me quedé mirando el mensaje durante un largo rato. Luego volví a guardar el teléfono en el bolsillo y firmé el formulario que tenía delante. Ya no arreglaba nada. No fui directamente a casa después de la cooperativa de crédito. Me senté en mi auto por un minuto en el estacionamiento, con el motor apoyado en el volante y las manos descansando, dejando que se instalara el silencio. Fort Wayne estaba despertando a mi alrededor, los camiones de reparto retrocedían y emitían sus pitidos de advertencia. Una mujer abre la puerta de la panadería del otro lado de la calle, mientras el vapor empaña las ventanas. Esta fue la parte que la gente nunca ve. Se imaginan la venganza como un interruptor. Le das la vuelta a un discurso, le das un portazo al salir. Pero las consecuencias reales empiezan siendo más pequeñas. Comienzan con el papeleo. En lugar de eso, me dirigí a mi oficina. Era un edificio bajo de ladrillo en las afueras de la ciudad. Nada del otro mundo. Había trabajado allí tanto tiempo que el olor atónico de café y a alfombra vieja me parecía un recuerdo muscular. Abrí la puerta, encendí las luces y dejé mi maleta al lado de mi escritorio. En la pared detrás de mí colgaban certificados enmarcados que la mayoría de la gente nunca lee. Licencias, créditos de educación continua, cosas aburridas, el tipo de cosas que solo notas cuando faltan. Me senté. Abrí mi computadora portátil y busqué la reserva del hotel. 1402, mi nombre, el nombre de Linda, fechas, tarifas y allí estaba, el detalle silencioso que ya sospechaba. Evan no estaba en la lista de invitados original. Linda lo había agregado más tarde. Pude ver la marca de tiempo, un complemento tardío horas después de haber reservado la habitación. Era el tipo de cosas en las que la mayoría de la gente nunca piensa. Asumen que una habitación es una habitación y un huésped es un huésped. No funciona de esa manera. Me recliné en mi silla y me froté los ojos. No se trataba de atrapar a alguien en una trampa. Se trataba de comprender cómo funciona realmente la responsabilidad cuando las cosas salen mal. Redacté un correo electrónico para el Departamento de Gestión de Riesgos del hotel. Sin enojo, sin acusación, limpio, solicito la preservación de las imágenes de seguridad y una copia del informe del incidente relacionado con la habitación 1402 en las primeras horas de la mañana. Adjunto mi número de confirmación. Firmé mi nombre. Luego esperé. Mientras esperaba, sonó mi teléfono. Linda, lo dejé ir al buzón de voz. Inmediatamente después llegó otra llamada. Un número que no reconocí. Yo respondí. Este es Rick, dije. Señor Alberson, dijo un hombre con voz cautelosa. Este es Daniel Ortiz, subgerente del hotel en Honolulu. Sí, dije. Llamo para hacer seguimiento al incidente de esta mañana. Cerré los ojos. Aquí estaba. Hemos documentado los daños, continuó. Hay una cuestión de responsabilidad. Seguir. Dije que el individuo involucrado, su hijastro, no figuraba como huésped registrado al momento de la reserva. No reaccioné. Le dejé seguir hablando. Eso cambia la forma en que clasificamos el incidente. Dijo. Queríamos confirmar que ya no estaba autorizando cargos relacionados con esa habitación. Es correcto, dije. Una pausa, el papel se mueve en su extremo. Gracias por aclararlo, dijo. Procederemos como corresponde. Envíenme el informe cuando esté terminado. Dije, sí. Señor. Al terminar la llamada, me quedé sentado mirando fijamente mi escritorio. La veta de la madera se veía más oscura de lo habitual.
Mi reflejo me devolvió la mirada desde la pantalla en blanco del ordenador durante un segundo antes de que apareciera la notificación por correo electrónico. Del Hotel Risk Management, Honolulu, sujeto a la documentación del incidente, habitación 1402. Lo abrí. Allí estaba, el informe. Marcas de tiempo, declaraciones del personal, evaluación de daños, una nota sobre las imágenes de seguridad que mostraban a un hombre forzando la entrada. Ninguna mención de provocación, ninguna mención de forcejeo, solo hechos. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, un mensaje de Evan. Evan, ¿te crees listo? No puedes dejarnos así. No respondí. Me reenvié el informe del incidente, imprimí una copia y la guardé en una carpeta Manila. En la pestaña, escribí una palabra, Hawái. No estaba disfrutando esto. Esa es la parte que la gente siempre entiende mal. No había prisa, ni satisfacción, solo una sensación constante e incómoda de que las cosas se alineaban, quisiera o no. Pensé en llamar a Linda. Pensé en suavizar las cosas, en explicarles cómo podríamos arreglar esto juntos. Pensé en lo fácil que sería volver a mi antiguo rol, el que absorbe el desastre para que todos los demás puedan fingir que no pasó nada. Entonces pensé en esa puerta. En el ruido que hizo al romperse. En cómo Linda me había mirado, no a mí. En lo pequeño que me sentí allí de pie, en mi propia habitación, como si estuviera pidiendo permiso para existir. Revisé mi correo electrónico de nuevo. Había llegado otro mensaje. Este de la compañía de la tarjeta de crédito. Confirmación de la autorización eliminada. No se permiten más cargos. Limpio. Mi teléfono volvió a sonar. Linda, contesté esta vez. ¿Qué hiciste?, exigió, sin siquiera saludar. Hice exactamente lo que dije que haría. Dicen que Evan tiene que pagar por todo lo que dijo. La puerta, la respuesta de seguridad, todo. No tiene esa cantidad de dinero. Ese no es mi problema, dije, y me sorprendió lo fácil que me salieron las palabras. Lo estás castigando, dijo ella. No, dije. Me detengo. Se quedó en silencio. Podía oír su respiración rápida y superficial. Siempre haces esto, dijo finalmente. Te escondes detrás del papeleo. Miré la carpeta en mi escritorio, las líneas ordenadas, las fechas. Me escondo detrás de la verdad. Dije, hay una diferencia. Ella colgó. Después de eso, me quedé allí sentado durante un largo rato, mirando el teléfono que tenía en la mano. No estaba enojado. No triunfé. Estaba cansado. ¿Cansado de pagar para mantener la paz? ¿Cansado de explicarle el respeto básico a un hombre adulto? ¿Cansado de que me digan que el silencio significa debilidad? Cerré la carpeta y la deslicé dentro de un cajón. Esto no había terminado. Podía sentir que las ondas ya se estaban extendiendo hacia afuera, tocando cosas que no había planeado tocar. Trabajo, iglesia, comunidad, los lugares donde las historias crecen. Pero por primera vez en años, no estaba tratando de detenerlos. El teléfono sonó justo después de las 6 de esa tarde mientras estaba en mi cocina mirando el refrigerador sin verlo realmente. Había llegado a casa menos de una hora. Mi maleta todavía estaba junto a la puerta como si no confiara en que me quedase. Miré la pantalla. Linda, lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. ¿Y ahora qué? Dije, no agudo, no suave, simplemente plano. Su voz sonó delgada y tensa, como si la estuviera sosteniendo con los dientes. Rick, tenemos un problema. Me apoyé contra el mostrador. Tenemos un problema desde hace mucho tiempo. Esto es diferente, dijo rápidamente.
Evan se está volviendo loco. El hotel dice, sé lo que dice el hotel. Hubo una pausa. Podía imaginar la parada en esa habitación en Hawái, caminando de un lado a otro sobre las baldosas, con una mano en la cadera y la otra agarrando su teléfono como si fuera a rescatarla. Lo están tratando como si fuera vandalismo, dijo. No es un incidente ajeno a un invitado. Dicen que su nombre no estaba en la reserva original. Eso es porque no lo fue, dije. ¿Sabías que su voz saltaba? ¿Sabías que eso pasaría? Sabía cómo se clasificaría. Dije que no lo decidí. Ella exhaló con fuerza. Rick estaba borracho. No fue su intención. Derribó una puerta a patadas a las 3 de la mañana, dije. Esto no es un malentendido. Antes de que pudiera responder, otra voz interrumpió más cerca del teléfono, más fuerte. Ponme, dijo Evan. Hubo un forcejeo, el sonido apagado de Linda protestando y luego la respiración de Evan llenó mi oído. Rápido, enojado, demasiado cerca. Crees que eres muy inteligente, dijo, mientras huía y cerraba cuentas. No puedes hacerme esto. No te hice nada, dije. Nos dejaste, espetó. Nos humillaste. Esperé. El silencio es una herramienta si sabes usarlo. Me debes una. Continuó elevando la voz. Siempre me has debido. Te casaste con mi mamá. Te registraste para esto. Miré el reloj de pared que había encima de la estufa. El segundero se movía con clics constantes y pacientes. Evan, dije finalmente, ¿sabes lo que muestran las cámaras? Se rió de forma aguda y quebradiza. ¿Qué cámaras? Les conté lo que pasó. Sí, dije. Tú se lo dijiste. La risa se detuvo. Te muestran solo en el pasillo, continué. Te muestran pateando la puerta. No muestran a nadie tocándote. Otra pausa más larga esta vez. No es así, empezó. Y el informe del incidente señala que usted no era un huésped registrado, dije, lo que cambia el modo en que funciona la responsabilidad. Me estás amenazando, dijo. No, dije que te estoy informando. La voz de Linda volvió a sonar. Rick, por favor. Él no entendía lo que estaba haciendo. ¿Podrías ayudarnos a solucionar esto? Esa palabra otra vez, ayuda. Cerré los ojos y sentí el peso del día asentarse en mis hombros. Pensé en los correos electrónicos que ya había enviado, en los formularios que había firmado y en la forma en que la máquina se movía ahora sin mis manos sobre ella. Hay algo más, dije. Linda se quedó en silencio. He visto este patrón antes de continuar. Alguien bebe, algo se rompe. Luego hay una historia sobre haber sido empujado o atacado o haber perdido algo valioso. A continuación se presenta una reclamación. El papeleo se vuelve complicado. Evan explotó. ¿Me estás acusando de fraude? Estoy diciendo que no seré parte de nada que se parezca a eso, dije. Ni con mi nombre en la reserva, ni con mi carrera. Linda contuvo el aliento. Rick, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de protegerme, dije. Porque no voy a mentir en esto. Evan maldijo. Escuché algo golpearse. Quizás una silla, quizás una puerta. Linda comenzó a llorar, el sonido fue agudo y repentino. Estás destrozando a esta familia, dijo a través de la radio. Sentí esa familiar punzada en el pecho, la necesidad de ablandarme, de disculparme, de arreglar el sentimiento en lugar del problema. Había seguido ese instinto durante años. No, dije en voz baja. Estoy impidiendo que me destroce. Evan gritó algo que no pude entender. Entonces la línea se cortó. Me quedé allí un buen rato,
con el teléfono pegado a la oreja, incluso después de terminar la llamada. La cocina se sentía demasiado silenciosa. El zumbido del refrigerador sonaba fuerte y molesto. Mi teléfono volvió a vibrar casi de inmediato. Un nuevo correo electrónico de Mercer Legal Services con aviso de intención. Lo abrí lentamente. Era un texto vago, con pocas palabras, una amenaza sin fundamento. Sin embargo, acusaciones de abandono, perjuicio económico, angustia emocional. Lo leí una vez, y luego otra. Sentí que se me aceleraba el pulso. No era exactamente miedo, sino la vieja alerta profesional que volvía a aparecer. Era territorio familiar. Fanfarronería antes que sustancia. Reenvié el correo a mi cuenta del trabajo y lo añadí a la carpeta de Hawái. Luego me senté a la mesa y me quedé mirando la veta de la madera hasta que dejó de ondular. Este era el momento en que las cosas aún podían salir de cualquier manera. Podría volver a llamar a Linda, ofrecerle pagar parte de los daños, suavizar las asperezas. Podría hacer que todo fuera más tranquilo. Pero el silencio tenía un precio. Siempre lo tenía. Abrí mi cuaderno y escribí una línea más. 6:42 de la tarde, amenaza legal recibida. Sin respuesta. Tapé el bolígrafo y lo dejé. Afuera, el cielo sobre Fort Wayne se estaba volviendo de ese gris apagado del medio oeste. El tipo de cielo que se instala para la noche sin drama. En algún lugar de la cuadra, una puerta de garaje se cerró con un traqueteo. La vida normal seguía adelante. No me sentía victorioso. Me sentía claro. Y la claridad, estaba aprendiendo, era mucho más peligrosa que la ira. Para cuando Linda y Evan volaron de regreso de Hawái, la historia ya había empezado a circular sin ellos. Así es como funciona en un lugar como Fort Wayne. No tienes que decirle nada a nadie. Simplemente dejas de corregirlos y la verdad encuentra sus propios zapatos. Lo descubrí la mañana después de que aterrizaran cuando fui a Meyer a comprar comida. Estaba en el pasillo del café, mirando una pared de marcas que prometían lo mismo, cuando oí mi nombre. Ricardis. Me giré. Era Paul Endris, de la iglesia, de 60 y tantos años, maquinista jubilado. Nos habíamos sentado a 3 bancos de distancia durante años sin decirnos mucho más que hola. Buenos días, dije. Asintió con la mirada, con dulzura pero curiosidad. Linda de vuelta. Sí, dije. Anoche tarde, dudó. Esa pausa me lo dijo todo. ¿Un viaje difícil?, preguntó. Metí la mano en el bolsillo de la chaqueta, saqué el informe de incidentes doblado y se lo entregué. No le di explicaciones. No añadí contexto. Simplemente dejé que el papel hablara. Lo leyó despacio, con la mandíbula apretada, no por enfado, sino por reconocimiento. Vaya, dijo finalmente. Bueno, algo es algo, me lo devolvió. Siento que hayas tenido que lidiar con eso. Gracias, dije. Eso fue todo. Sin chismes, sin juicios, solo reconocimiento. Al mediodía, recibí un mensaje de un número que no había visto en años. Hiciste lo correcto. Marcial, auxiliar de veteranos de guerra. Al anochecer, Linda llegó a casa. Dejó la maleta en el pasillo y se quedó allí parada como si no reconociera el lugar. La casa estaba limpia, tranquila, exactamente como la había dejado. Tenemos que hablar, dijo. Semana y dije después de cenar, se burló. Actúas como si esto fuera normal. La miré. ¿En serio? La miré. Parecía cansada, agotada, mayor que en Hawái. Esto es normal, dije. Lo que pasó allí no lo era. Me siguió a la sala, con los brazos cruzados.
¿Sabes lo que dice la gente?, preguntó. Sé lo que dice el periódico, respondí. Ya basta. Nos avergonzaste, dijo. La junta de la iglesia llamó. Preguntaron por el fondo de viajes. Eso era nuevo. Sentí un pequeño escalofrío en el pecho. ¿Qué fondo de viajes?, pregunté. No respondió de inmediato. Su mirada se dirigió hacia la ventana. El del retiro juvenil, dijo finalmente. Parte del dinero se usó para el viaje a Hawái. Temporalmente. Se suponía que Evan debía devolverlo. Me senté lentamente. ¿Cuánto cuesta?, yo pregunté. Ella negó con la cabeza. Rick, no hagas esto. ¿Cuánto cuesta? Lo repetí. 4.000, ella susurró. Exhalé por la nariz. No fuerte, solo constante. ¿Y de quién era el nombre en esa cuenta?, yo pregunté. No tenía por qué decirlo. Mío. Me levanté, caminé hacia el escritorio y abrí la carpeta de Hawái. Saqué el informe del incidente y lo puse sobre la mesa entre nosotros. No voy a cubrir esto, dije. Su cara se arrugó. ¿Me estás dejando lidiar con todo esto? No, dije, voy a dejar que te ocupes de ello. Entonces ella lloró, fuerte, sollozando, con sollozos que solían deshacerme. Esta vez no. Esa noche dormí en la habitación de invitados. La cama era más pequeña. La almohada olía ligeramente a jabón de lavar y a polvo. Dormí de todos modos. Al día siguiente, las consecuencias se extendieron aún más. El empleador de Evans llamó a Linda para contarle sobre su comportamiento durante la licencia de la empresa. En el restaurante surgió un rumor sobre un incidente ocurrido durante las vacaciones. La iglesia programó una reunión de emergencia sobre el fondo. No asistí. En lugar de eso, me senté en mi escritorio y esperé. El jueves por la tarde, recibí un correo electrónico del Centro de Mediación del centro. Se solicita asistencia obligatoria. Linda lo había iniciado. Imprimí el correo electrónico y lo guardé en la carpeta. Esa tarde llamaron a la puerta. Era Tom Willis, mi vecino, de 2 casas más allá. Tenía en la mano un paquete de 6 cervezas de raíz. Pensé que tal vez necesitarías compañía, dijo. Nos sentamos en el porche mientras el sol se ponía, sin hablar mucho. Solo mirando las luces de la calle encenderse. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. Lo soy, dije por primera vez en mucho tiempo. Él asintió. A veces parar es lo más difícil. Miré la puerta principal, sólida y cerrada. Pensé en el de Hawái, en lo fácil que había sido romperlo. Sabía que el siguiente paso sería público. Sabía que dolería. Pero también sabía algo más. Ya no estaba solo. La sala de mediación olía a café quemado y a alfombra vieja. El tipo de lugar diseñado para que la gente hable sin sentirse importante. Estaba ubicado en el segundo piso de un edificio de ladrillos en el centro, frente al Palacio de Justicia, con una bandera en la esquina que claramente había visto décadas mejores. Llegué 10 minutos antes. Eso no era estrategia. Eso era costumbre. Me senté en la mesa larga y coloqué mi carpeta frente a mí, a escuadra con el borde. Mi cuaderno fue hacia la derecha. El bolígrafo Parker descansaba encima. Todo se alineó tal como debía. Cuando tu vida empieza a sentirse torcida, las líneas rectas ayudan. Linda llegó primero. Parecía como si se hubiera vestido para una entrevista de trabajo. Blazer azul marino, tacones bajos y cabello recogido muy bien. Sus ojos se dirigieron hacia la carpeta y luego se desviaron. Evan la siguió con los hombros hacia atrás,
encorvado hacia adelante como si ya se estuviera preparando para una pelea. Llevaba una camisa arrugada y unas zapatillas gastadas. Él no me miró. Se dejó caer en una silla y cruzó los brazos. La mediadora se presentó, explicó las reglas básicas y pidió a todos que fueran respetuosos. Yo escuché. Evan no lo hizo. Bueno, digámoslo simplemente. Evan espetó antes de que ella terminara. Él nos dejó. Nos dejó sin dinero. Nos humilló en Hawái y en casa. De eso se trata. El mediador se volvió hacia mí. Señor Alberson. No respondí de inmediato. Abrí mi carpeta. Dentro había copias, informe del incidente, cambio de folio con sello de tiempo, confirmaciones por correo electrónico y la declaración impresa del gerente del hotel. Los fui colocando uno a uno, lento y visible. No estoy aquí para discutir, dije. Estoy aquí para aclarar lo sucedido. Evan se rió de forma aguda y fea. ¿Crees que agitar papeles te hace tener razón? Lo miré. Realmente lo miré. Ya estaba sudando, con la mandíbula apretada, como si quisiera atravesar el momento. Empecemos con la línea de tiempo, dije. Deslicé la primera página hacia adelante. 3:07 de la mañana continué. Las imágenes de seguridad muestran a Evan en el pasillo afuera de la habitación 1402. Patea la puerta. La puerta se rompe hacia adentro. Nadie más lo toca. Evan se movió en su silla. No es así como no he terminado, dije con calma. El mediador levantó una mano hacia Evan. Él se burló pero se echó hacia atrás. 309 continué. La recepción recibe una queja por ruido de otro huésped. 3:13 llega seguridad. 3:15 se documentan daños. Hice una pausa. 3:17, dije. Salgo de la habitación con mi maleta. Linda se quedó mirando la mesa. Deslicé la siguiente página hacia adelante. Este es el registro de invitados, dije. Mi nombre, el nombre de Linda, hora de reserva original. El nombre de Evan no está aquí. Eso no significa nada, espetó Evan. Significa todo, dije. Me dirigí al mediador. La responsabilidad sigue al registro. No era un huésped registrado en el momento de la entrada. Deslicé el siguiente documento hacia adelante. Este es el informe del incidente. Clasifica el daño como vandalismo por parte de un individuo no registrado. No fue un accidente de invitado. Esa no es mi redacción. Evan se levantó tan rápido que su silla chirrió ruidosamente al caer al suelo. Lo estás haciendo a propósito, gritó. Tú planeaste esto. Querías que me jodieran. El mediador se puso de pie. Señor, por favor siéntese. Arruinaste mi vida. Evan gritó, señalándome. Podrías haber pagado. Siempre pagaste. La habitación quedó en silencio. Esa frase quedó en el aire más pesada que cualquier otra cosa que había dicho. Lo miré y luego volví a mirar los papeles. No, dije, no arruiné tu vida. Cerré la carpeta y junté mis manos encima de ella. Dejé de pagar por tus errores. Evan abrió la boca, luego la cerró, su cara se puso roja. Hay una diferencia, añadí. No levanté la voz. No me incliné hacia adelante. Dejo que las palabras aterricen y se asienten. Durante unos segundos, nadie habló. La mediadora se aclaró la garganta. Señor Mercer, también hay una declaración del personal del hotel sobre su relato de los hechos. Tomó una página impresa de su propia pila y la leyó en voz alta. El invitado intentó replantear el incidente como un altercado físico.
La revisión del material filmado no respaldó esta afirmación. Evan se rió demasiado fuerte. Están mintiendo. El mediador continuó. Además, el huésped solicitó documentación para un reclamo personal no relacionado con el daño a la propiedad. Linda levantó la mirada bruscamente. ¿Qué reclamación? Evan giró hacia ella. No es nada. Finalmente miré a Linda. Esto es lo que quise decir, dije. Por eso me alejé. Evan golpeó la mesa con el puño. ¿Crees que eres mejor que yo? ¿Crees que eres un héroe porque escribes cosas? No, dije, creo que nunca has tenido que vivir con las consecuencias de lo que haces. Eso no es verdad. Gritó. Entonces siéntense y escuchen, dijo con firmeza el mediador. Evan se dejó caer en su silla, respirando con dificultad. Abrí mi cuaderno y leí la última línea que había escrito. 6:42 de la tarde. Dije, recibí amenaza legal. No recibí respuesta. Miré a Evan. No tomé represalias. Yo no te ataqué. No difundí rumores. Miré a Linda. Dejé de mentir. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No vine aquí para ganar, dije. Vine aquí para terminar. El mediador asintió lentamente. Según la documentación, la responsabilidad por los daños recae en el señor Mercer. El señor Alberson no está obligado a cubrir estos costos. Evan dejó escapar un sonido estrangulado, entre una risa y un sollozo. Linda susurró, Rick. Me puse de pie. Aquí termina mi participación, dije. Financieramente, legalmente y emocionalmente. Cogí mi carpeta y mi cuaderno y metí el bolígrafo en el bolsillo. Mientras caminaba hacia la puerta, Evan me gritó. ¿Crees que esto te hace fuerte? Me detuve con la mano en el mango. No me giré. Creo que me hace libre, dije. Luego abrí la puerta y salí al pasillo, dejando el ruido atrás. La casa se sentía diferente después de la mediación. No está vacío ni más limpio, como una habitación después de haber sacado los muebles y de que el polvo finalmente se haya asentado lo suficiente como para que puedas volver a ver el piso. Linda no volvió a casa esa noche. Ella envió un mensaje de texto para decir que se quedaría con una amiga de la iglesia. Respondí simplemente con un está bien, sin discusión, sin seguimiento. Puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa y lo dejé allí. En los días que siguieron hice lo que siempre había hecho mejor. Hice listas, cuentas para separar, autorizaciones para cerrar, pagos automáticos para cancelar. No me apresuré. No lo alargué. Traté mi matrimonio como traté una auditoría complicada, metódica, respetuosa y honesta sobre lo que ya no era viable. Cuando Linda y yo finalmente nos sentamos a hablar, no fue dramático. Sin gritos, sin acusaciones, solo dos personas dándose cuenta de la misma verdad desde extremos opuestos de la mesa. Ya no sé quién eres, dijo en voz baja. Asentí. Sí. Ese fue el momento en que ambos comprendimos que no había solución a esto. Puedes reparar una puerta. No puedes reparar un límite una vez que ha sido cruzado y negado. El divorcio fue limpio. Sin teatralidad judicial, sin gastos de venganza, solo firmas, fechas y una transferencia final que pareció más un alivio que una pérdida. Evan nunca volvió a hablarme. No me acerqué. Unas semanas después, me senté con mi planificador de jubilación. El mismo chico con el que había estado saliendo durante años. La misma oficina, las mismas fotos enmarcadas de sus hijos en el escritorio. Ya sabes, dijo, golpeando su calculadora con estos cambios. Podrías dar un paso atrás antes de lo previsto. ¿Cuánto antes? Yo pregunté. Él sonrió.
4, quizás 5 años. Pensé en eso por un largo momento. 5 años de mañana sin tensiones. 5 años sin esperar la próxima crisis. 5 años comprados no con horas extras ni suerte, sino con la simple decisión de dejar de pagar por el caos. Una tranquila mañana de domingo, me senté en mi sala de estar con una taza de café negro. Siempre me dije que el bueno era demasiado caro. La casa estaba en silencio salvo el suave tic-tac del reloj de pared. Afuera, Fort Wayne se movía a su ritmo habitual. Céspedes cortados, un perro ladrando 2 casas más allá y un camión de reparto parado en la esquina. Miré hacia mi puerta de entrada. Sólido, sin daños, cerrado tal como se supone que debe estar una puerta. Durante años confundí la paz con la resistencia. Pensé que ser un buen hombre significaba absorber todo lo que se cruzara en mi camino y sonreír. Me equivoqué. La paz tiene un costo. Lo mismo ocurre con el silencio. La diferencia es quién lo paga. Si esta historia tocó una fibra sensible, si alguna vez te han dicho que lo dejes pasar mientras alguien sigue desafiando tus límites, espero que recuerdes esto. Se le permite detenerse. Se le permite cerrar la puerta. Y no le debes explicaciones a nadie por elegir tu propia dignidad. Si crees que más personas necesitan escuchar eso, comparte esta historia con alguien que quizás esté cargando demasiado en silencio. Y si quieres escuchar más historias como esta, historias sobre la fortaleza silenciosa, las decisiones difíciles y el largo camino de regreso al respeto propio, considera suscribirte y quedarte un rato. A veces lo más valiente que un hombre puede hacer es no defenderse. Se está alejando y no pagando más.